Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Muy contento de volver a sintonizar con ustedes aquí en su programa DocMoc. Y bueno, el día de hoy, pues comentarles que tenemos nuevamente este tema que la verdad fue todo un éxito. Mucha gente está de verdad interesada en esta parte de la psicología que no conocemos, ¿no? Bueno, al menos yo no conocía ciertos puntos, pero la verdad es que muy a fondo para nada, como lo hicimos la semana pasada. Y el día de hoy queremos seguir hablando un poquito de las heridas del alma, pero en esta ocasión, como lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar un poquito de la sanación. Es decir, ya sabemos cuáles son las heridas del alma, sabemos que a lo mejor muchos de ustedes, si no es que todos, yo creo que sí, ya se identificaron con una o dos, o a lo mejor tres, no lo sé, pero ya se identificaron. Ahora, bueno, ya que lo identificaron, vamos a entonces a continuar con pues ahora, como todo protocolo médico, ¿no? Es el diagnóstico y después el tratamiento. Entonces, ahorita vamos a hablar con él y obviamente pues hoy tenemos al experto nuevamente, que es al licenciado Josué Reyes, que es psicoterapeuta, ya lo conocen, pero nuevamente pues lo tenemos con nosotros. Y bueno, dicho esto, quiero preguntarte, Lee, ¿cómo estás? Y bueno, la verdad es que es un tema, gran tema, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Ander? Pues yo feliz de estar aquí de vuelta, contento de abrir este tipo de temas al público, ¿no? Porque de pronto lo platicábamos un poquito la vez pasada. Hay público para todo y hay gente que le puede interesar todo tipo de temas, pero el hecho de que haya resonado en muchas personas está maravilloso, ¿no? Eh, la verdad es que creo que concuerdas conmigo, estás platicando un poquito fuera del aire y platicábamos sobre justo esto, rebotábamos de que las personas dicen, bueno, ya tengo esto y ahora qué hago, ¿no? Y ahora cómo la elimino, cómo la quito, qué hago, ¿no? Correcto. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Bien. Ay, perdón, estaba en mute. Eso te estaba diciendo, Sí, sí, vamos a hablar de esto, y bueno, pues, como la vez pasada, ¿no? Los micrófonos son tuyos, digo, finalmente son temas muy bonitos, la verdad. A mí me llamó mucho la atención. Y bueno, pues te cedo los micrófonos, mi querido Josué, y ya de ahí vamos, haciendo más dinámico este tema, ¿no? buenísimo. Muchas gracias, Ander. Oye, pues mira, ¿cómo te sentiste tú? Quisiera ser como muy transparente y tal vez utilizar tu experiencia, porque estoy seguro que tú puedes ser como el ejemplo o como un punto de referencia para tu público, ¿no? Para la gente que nos escucha. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu corazón? No sé si lo volviste a escuchar y acomodaste algunas otras cosas. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame. Pues mira, conforme yo escuchaba la plática, Mm, yo me identifiqué ya con los últimos que hablamos, ¿no? Que fue el de traición. El de traición fue la idea en la que yo me identifiqué. ujú, ¿Cómo me sentí? Pues sí, o sea, fue así como, o sea, sin excepción, porque tú piensas que estás bien, o sea, tú piensas, bueno, al menos yo, ¿no? O sea, hablando de mi claro, experiencia, decía, pues según yo, todo está en orden, o sea, no, de chiquito soy no tuve funcional. ningún problema, ajá, ajá, no tengo como a lo mejor sí un cierto rencor o algo con mis padres o algo así, ¿no? Pero pues resulta que las características que están relacionadas a esta herida de traición, pues o sea, muchas de estas sí tienen que ver conmigo. Ujú, Eh, Obviamente, sí tuve que volver a escuchar el podcast porque, bueno, tengo que editar y tengo que hacer esto, claro. pero, pero sí, o sea, en efecto, sí me identifiqué, sí me dejó pensando, porque te lo juro, o sea, van a pensar que es choro, pero no es choro. O sea, en la noche me puse a pensar, a ver, pero ¿por qué me siento traicionado, no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el momento? Claro, ¿En qué claro, claro. momento? O sea, sí me puse como a reflexionar. Digo, la verdad es que no encontré, obviamente, respuestas claras, Ujú, pero bueno, para esto creo que pues tendría que ir a terapia, ¿no? sí, Pero son cosas que, bueno, dices, ya lo identifiqué y eso sí me sentí,
O sea, bien, pues, o sea, no, nada malo, pero dije, no, esto sí. Y también con la parte de injusticia, Mm, que también tuve algunas características con injusticia. Y también, o sea, me identifica más con traición, pero hay ciertas partes también con injusticia. Y esas dos fueron las que yo me identifiqué. ¿Cómo me sentí? Pues te digo, o sea, la verdad es que sí me sacó de onda. O sea, sí sí, fue como, sí, wow, o sea, sí tenemos todos ciertas características y todos ya tenemos esta parte. Lo que tengo claro es que siempre he sido muy franco en esto y muy claro que yo sí soy muy militante de hacerme responsable de mis decisiones, ¿no? Um, sí soy muy de, ok, lo que me está pasando a mí, lo bueno, lo malo, lo que sea en mi vida, pues es responsabilidad mía. O sea, no hay responsabilidad, no es de mis padres, no es de nadie más, ¿no? Eso eso lo es tengo buenísimo. muy claro. Lo que no sabía es que, bueno, desde antes de nacer ya tenemos esta responsabilidad, ¿no? Como lo mencionaste. Entonces me sentí muy bien, estuvo muy padre, fue un buen ejercicio y tengo curiosidad de dos cosas, de leer el libro primero y de ir a terapia para ver Buenísimo. esta parte. Sí. Buenísimo. Fíjate qué bonito que gracias por tus comentarios, porque justo No, no. esa es la sensación, ¿no? Como rayos, ¿de dónde me conocen? ¿Por qué me están describiendo tanto? Me están espiando. Me Ajá. están espiando. Y además, por ahí creo que yo les comentaba la vez pasada que cuando leí el libro, porque el libro es como muchísimo más detallado, ¿no? Y entonces leí el libro para lo que nos están escuchando, la herida de las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo, así se llama, las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y entonces, cuando leía el libro, de pronto me escuchaba, me leía, me veía, era como echarme un bote de agua fría encima, y la sensación era como de disgusto, de enojo, un poco de negación y de cerrar el libro y de decir, no, bueno, ya no lo voy a seguir, porque yo sí tenía casi todo el de traición así palomeado todas las características, ¿no? Entonces, para mí fue como muy fuerte darme cuenta de eso y me iba y regresaba al día siguiente y entonces decía, bueno, ya, lo terminé. Y dije, ¿y ahora cómo voy a sanar esto? ¿Cómo las elimino? ¿Cómo las borro? Quiero ya curarme. Y más una cosa que tenemos los de traición, y concordarás conmigo. Es como que queremos todo rápido, ¿no? Bueno, ya, ok, sí, lo tengo. Y ahora, ya, mañana quiero resolverlo. Hay una pastilla, hay algo que hago, ¿no? Y entonces, eso es importante retomarlo porque lo primero que tenemos que tener en mente para poder, y en el corazón, para poder entender estas heridas, es que en el momento en que queremos deshacernos de ella, eliminarlas, en el que queremos quitarlas, las estamos negando, las estamos rechazando, no las estamos aceptando y no las estamos abrazando. Eso es algo bien fuerte, ¿no? Porque entonces es nuevamente tener esta defensa de decir, bueno, sí, ok, pero ya no las quiero. Y son tuyas, eres tú, ¿no? Entonces, sobre todo por la máscara, ¿no? Hace ratito también decías algo importante que era, al menos identifiqué dos, ¿no? Yo también identifiqué dos en un primero. Pero aquí hay un libro, quiero decirles que está justamente esta parte que vamos a hablar de la sanación. También hay un libro de la misma autora que es Liz Bourbeau y el libro se llama La sanación de las 5 heridas, ¿no? Para quien quiera echarse primero el libro, el de las cinco heridas y luego la sanación, está buenísimo. Y bueno, lo que dice ella es que todos experimentamos al menos 4 de las 5 heridas, al menos 4. Y van, claro, unas son más profundas, unas son más intensas y además de acuerdo a las situaciones vamos cambiando uno u otra. Incluso nuestro cuerpo va cambiando. Y entonces recordarás y recordarán los que nos escuchan que el cuerpo es como la señal la que nos dice, esta es tu herida, ¿no? Esta es tu herida. Entonces el cuerpo va cambiando y se va adaptando de acuerdo a la herida que vas trabajando o que va saliendo en ese momento de tu vida. 2 heridas son las predominantes, pero podemos tener 4. Podemos irlas disminuyendo, podemos irlas trabajando, unas aumentan, unas disminuyen y bueno, se va cambiando todo esto. Y en lo más importante también, antes de comenzar y dejar todo esto muy claro, y ya de comenzar de lleno, es que dijiste también algo súper importante, me alegro que lo hayas interiorizado tan bonito, es responsabilizarse uno mismo y entender que es tu percepción, nuestra percepción de las cosas,
No es que tuviste unos malos padres, no es que tuviste una mala vida, no es que eres víctima, no. Es como tú percibes el mundo, como percibiste tu educación, como percibiste a tus padres, como percibiste todo. Es tú, eres tú. Ahorita vamos a ahondar un poquito sobre eso, ¿no? Claro, hay casos en donde definitivamente el papá muere, la mamá muere, y entonces ahí sí hay un abandono, pero tampoco es la otra persona, son cosas que pasan, ¿no? Cómo tú viviste ese suceso, y nuevamente eres tú. Todo siempre es uno mismo. Muy bien. En esta parte vamos a ahondar un poquito más sobre la relación de las heridas, como para hacer un pequeño resumen. Es importante decirle a las personas que para poder escuchar bien y comprender un poco mejor este podcast, este segundo programa sobre las heridas, es súper necesario, sí o sí, como referirse a la primera parte, ¿no? A las heridas del alma. Porque si no, pues no van a entender mucho esta segunda situación. Muy bien. Las heridas eran cinco, son cinco, son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Traición y abandono van de la mano, así como injusticia va de la mano de rechazo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Una de las dos es más intensa y la de humillación regularmente no lo sufren todas las personas, solamente algunas, y esa va como aparte. Pueden tener algunas de las demás, pero no todos, todos podemos tener las cuatro, pero no todos podemos tener la de humillación. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que la herida, las heridas son estos memorias, recuerdos, percepciones que tenemos de nuestra vida, del alma, ¿no? Es la forma en cómo acomodamos algún suceso. Y esto lo vivimos y lo acordamos desde antes de venir a la vida, ¿no? Decíamos la vez pasada que el alma es una chispa, es lo que nos da vida, es la energía que viene de la fuente, del creador, de donde como le quieran llamar, porque no nos vamos a meter en creencias, del universo. Y entonces baja esa chispa, entra en el envase que es tu cuerpo, pero esa chispa ya antes, que es el alma, ya dijo, voy a trabajar la traición y entonces busca unos padres que tengan esa herida de traición para que a su vez se la puedan heredar. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas heridas? Pues sufrimos muchísimo, ¿no? El quien tiene herida de abandono se abandona a sí mismo, quien tiene herida de rechazo se rechaza a sí mismo, quien tiene herida de traición se traiciona a sí mismo y quien tiene herida de humillación igualmente sufre, se humilla, ¿no? Eh, Importantísimo también, los demás son contigo como tú eres contigo. Entonces, si tú estás sufriendo abandono de una persona es porque seguramente te estás abandonando en algo, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien, y ahora si te parece bien, vamos de lleno a las heridas, bueno, a la parte sustancial de todo esto. Quisiera hacer un pequeñito resumen. Las heridas del alma son cinco y recordemos que la herida es como una herida física y para no verla, para no sentirla, para que no nos duela, para ocultarla, lo que hacemos es vendarla y esa venda es como para desaparecerla y esa venda sería la máscara. La de la herida de abandono, la máscara es la dependencia. Quien sufre la herida de rechazo, su máscara es eh, huir, huirse. Quien sufre la herida de humillación, su máscara será la de ser masoquista. Quien sufre traición será el controlador y la de injusticia va a ser la rigidez. ¿Ok? Regularmente, esto es lo que se ha sacado a través de los pacientes, según el libro de esta escritora, es que en el trabajo vivimos la herida de rechazo e injusticia muy comúnmente. Y con la familia, con la vida personal, vivimos la herida de abandono y traición. ¿Okay? Y mientras, es decir, hacia afuera, si te das cuenta, estas heridas son hacia afuera, aparentemente hacia los que están hacia afuera, pues los demás me hacen sentir abandonada, aunque ya dijimos que es uno mismo. Y la de humillación la vivimos con nosotros mismos. ¿Ok? Eso es como muy importante. Muy bien.
Aquí quisiera hacer un, un paréntesis que es muy importante para poder entrar a la comprensión de lo que hay que hacer. Y vamos a hablar algo de un concepto bien importante que manejamos muy todo mundo, pero a veces lo manejamos con otro concepto, bajo otra connotación, y quisiera explicar un poquito más esto. Desde la visión holística y desde la visión espiritual, nosotros manejamos un concepto que se llama ego, el ego. Y el ego quiero aclarar desde qué concepción lo vamos a ver, porque el ego normalmente para las personas puede ser eso como un orgullo, una soberbia, ¿no? Y decimos, es que tiene mucho ego. Tienes tu micro apagado y no te escucho cuando interviene, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el ego es justamente esta parte en donde es esto, no es sentirte más, no es estar superior, no es nada más eso, no es ser soberbio, no es creerte mucho. El ego, en la visión holística y en la visión espiritual, es, es algo bien complejo y es diferente. Es un poquito complejo de entender, pero ya una vez captándolo y cachándolo, queda bien claro y nos ayudará a comprender cómo se forman y cómo poder empezar a ayudarnos con las heridas. El ego es esta energía mental que organiza, piensa, planifica, memoriza. eh, es una energía muy sutil que no vemos y no tocamos. Está en nuestro pensamiento, es mental. Ajá. Y es esta como caparazón que hacemos para no herirnos. Es este caparazón que hacemos para aparentemente no sufrir. ¿Mm? Está compuesto de todas las experiencias y situaciones que han ocurrido a nosotros a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, es una totalidad de creencias que nos impiden ser nosotros mismos. Ujú. Son esas vocecitas que enjuician a los demás y que nos enjuician a nosotros, ¿no? No nos damos cuenta, pero estas creencias son las que gobiernan nuestro actuar. Esa vocecita del ego es la que gobierna nuestra forma de dirigirnos. Por ejemplo, si considero que una situación es peligrosa porque ya la viví en el pasado, ¿no? Mi ego la va a reconocer como peligrosa siempre. Ok. Entonces, esto es bien importante porque si en el pasado viví una herida de rechazo con mi papá, cada vez que haya una situación que yo me remonte a esa idea o a esa imagen o a ese recuerdo, en automático yo voy a sentir rechazo. En automático. Y ni siquiera tal vez vaya a pasar nada de eso. Pero ya mi mente me va a estar atacando. Ya el ego me va a estar diciendo, aguas, te van a rechazar, mejor no hables, mejor ni digas, desaparécete, escabúllate, acuérdate que lo que tú dices no es correcto y entonces nadie te va a hacer caso, mejor no digas nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en nuestra cabeza? Muchas veces. Muchas veces. Eso es el ego. El ego te paraliza y es el miedo. Miedo a sentirte abandonado, miedo a sentirte rechazado, miedo a sentirte humillado, miedo a sentirte traicionado. Todo eso es el ego. Eh, es bien importante esta parte porque el ego, voy a hablar un poquito más sobre él, el ego es eso, nos hace creer que somos lo que poseemos o lo que hacemos, ¿no? Nos hace creer que somos el doctor, el psicólogo, que Claro. somos el padre de, el hijo de, que soy mi casa o mis éxitos. Y eso es bien común en la sociedad en que vivimos, en la humanidad, en las personas. Y no es porque estén mal o haya que juzgarlas, no. Así nos enseñaron, así hemos aprendido y sobre todo el ego así nos ha formado para poder sobrevivir en algunas ocasiones. Pero
no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo a una persona le digo, le puedo decir a lo mejor una crítica sobre su trabajo, ¿por qué lo toma mal? Porque es una extensión de su trabajo, porque el ego le hace pensar que él es lo que hace y él es su trabajo, Así es, ¿no? Y entonces así es. eso, y no va con tu persona, una crítica te la podemos hacer de las acciones que hagas, no tiene nada de malo, es una retroalimentación, ¿no? Las personas te pueden decir, oye, esto se vería más bonito tal vez si lo hicieras de esta manera, pero uno con el ego entonces dice, lo toma personal, ya me está atacando, yo que le eché todas las ganas y entonces, bien, porque estamos acostumbrados a que nos hacer el título, hacer la profesión o hacer lo que tenemos, ¿no? Eso es súper importante. El ego es aquello, fíjate de qué manera se disfraza. El ego es aquello que de pronto nos dice, imagínate que hago una cena para amigos y les digo, ay, les cociné. Claro, no soy tan bueno en la cocina como lo es Ander, ¿eh? Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. ¿Qué estamos queriendo con eso? ¿A qué estás orillando a las personas? Que antes de probarlo ya digan, ay no, seguro está buenísimo, seguro está súper bueno, seguro está padrísimo. Y entonces ya el ego se siente bien porque ya lo están, ¿no? Alabando en esta ocasión, Claro. ¿no? Cuando alguien te hace un cumplido de pronto y te dice, oye, qué buen podcast te aventaste ayer, Ander. No, estuvo buenísimo tu podcast, estuvo el tema, tus intervenciones increíbles. Y tú dices, ay, muchas gracias, la verdad es que no fue para tanto, es que sabía bien el tema o tratamos como de ser modestos y tratamos de ser, ¿no? Buenas As- personas y entonces en ese ser modesto y en ese ser buenas personas ya estamos como diciéndole a las personas en un lenguaje oculto, sígueme diciendo, ¿no? Sígueme que sí, diciendo es halagos, correcto. sígueme Sí, sí, diciendo sí, más. sí. Sí, Sí, claro, sí, es sí. eso. Tan simple que es decir gracias. Muchas gracias, qué bueno que te gustó. Simple, ¿no? El ego mantiene nuestros traumas durante toda la vida. Nos queda una experiencia y entonces lo lo rumiamos en la cabeza, hasta que se vuelve un trauma. El ego para mí es como, todo el mundo hemos escuchado una vocecita en nuestra cabeza buena y una no tan buena, ¿no? Una que dice, pégale, quítale, ¿no? Y el otro, no, no le pegues, porque El famoso Diablito y Angelito, ¿no? ándale, algo así es el ego. Ajá, El problema, ajá, ajá. o el punto a donde quiero llegar, es que ese ego está construido por las creencias y los parámetros que nuestras familias, que la sociedad nos han hecho creer de lo que es correcto o incorrecto, o lo que es bueno o es malo. El ego clasifica. Y esto es bien importante tenerlo en mente porque con base en eso vamos desarrollando nuestras heridas. Eso es súper, súper importante, ¿no? Por ejemplo, recordarás que la herida de humillación, justamente lo que hace la herida de humillación en la herida de humillación es no me, no me preocupo por mí, me preocupo por los otros, estoy para los demás, siempre estoy para los demás, siempre le ayudo a mi madre, le ayudo a mis hermanos, le ayudo al vecino, soy incluso el que media entre un amigo y otro cuando hay una discusión, me Ujú. pongo de pechito, oye, ¿quién va a entregar el trabajo? No, es que yo, a ver, yo lo hago porque ni siquiera saben hacerlo bien, yo lo voy a hacer. Y uno lo hace, y uno es el que pone, yo voy a cocinar, no, es el que se pone. Porque ¿cuál es la creencia detrás de esa actitud? Yo soy buena persona. Eso es el ego. ¿Quién te dijo que Ujú. ser buena persona es hacer eso? Sí, claro, totalmente. ¿No? Sí, así Entonces, es. eso hay que identificar nuestro ego en todas estas acciones. Eso es lo primordial. Y el ego, como te decía, no es solamente irnos hacia las alabanzas, sino puede ser todo lo contrario, ¿no? Imagínate que vamos a hablar de las heridas en estos momentos nos vamos a ir a las heridas de rechazo e injusticia. La herida de rechazo es aquella
que aquellas personas que no querían, que no fueron aparentemente bienvenidas a la vida, que los papás tal vez no lo habían planeado, que tal vez los papás estaban en una situación compleja, que querían que fuera de otro género, hombre, y fue mujer a la mera hora, y bueno, el chiste es que no era o no se siente él bienvenido o ella bienvenida, ¿no? Entonces, no siente una aceptación, no siente que es bienvenido a la vida, son cuerpos incluso frágiles, delgados, que no ocupan demasiado espacio. Estas personas que son huidizas, que huyen porque justamente no quieren estar en la vida, ¿no? No están incluso, pum, se esfuman, están siempre como que se van cuando decimos, oye, regresa y estás ido, esas son las huidizas, ¿no? Las personas huidizas, Correcto. justamente, eh, con el tiempo, cuando se rebelan, ¿no? Se vuelve en una herida de injusticia, ¿no? Porque se les hace injusto el trato del padre. Y entonces se vuelven rígidos o quieren ser perfectos para agradar al padre, que ya sería la herida de injusticia, ¿no? Bueno, vamos a, una vez ya como poniendo esto en claro, imagínate que vamos a poner, en el libro vienen muchas situaciones hipotéticas y esto es buenísimo porque ejemplifica muy bien lo que podríamos hacer. Imagínate que hay, ahí en el libro dice, me voy a retomar ese ejemplo, que está la mamá que está sola, que se divorció, la dejó el esposo porque es una persona muy sufrida, se enferma de todo, critica a todo el mundo, no la lleva bien con muchas personas, apenas llegan los hijos y también se la pasa quejándose del papá, que si no le dio, que si los hijos, que si tu hermano, que si la vecina, que si no, y aparte está enferma y tú que no vienes a verme. Y entonces, seguro todo el mundo conocemos a alguien así, papá, mamá, tío, vecino, hermana, amigo, a quien sea. Y entonces alguien, ¿no? Con su herida de injusticia muy activada, pero con el ego diciéndote tú, imagínate que no la quieren ni ver sus hijos. De todos los hijos, yo digo, bueno, yo voy a ir a verla porque pobre de mi mamá, la verdad es que nadie la ve y además yo soy bueno hijo. Como yo soy buena persona y mi ego me está diciendo que hay que ser buena persona con ese tipo de personas. Además es mi madre, pues hay que ir a verla, ¿no? Entonces voy a verla. ¿Y qué pasa? Voy, realmente quiero ir, ¿no? O voy convencido de querer ir, o voy Ujú. convencido porque soy buena persona y entonces eso es lo que hacen las buenas personas. O porque es tu mamá simplemente, ¿no? Porque es tu madre y entonces nos han enseñado que es la Nadie la madre ve. exacto, haga lo que haga tu madre y ámala, ¿no? Porque Así eso lo es. hacen las buenas personas. El no hacerlo no Ajá, serías buena persona. Entonces voy a verla correcto. y entonces, ¿qué pasa? Pues ya sé cómo se comporta, la aguanto uno, dos, tres llegues, dos, tres palabras, dos, tres quejas, y al quinto, Sí. sexto ya no aguanto, me enojo, la insulto, tú siempre, pero por eso estás sola, te dije, y así te vas a quedar, y me voy. Y el ego después de hacer eso me va a hacer sentir culpable, Ujú. porque mi mente va a estar diciendo, ah, eres mala persona, fuiste, no pudiste controlarte, te debes de controlar, Ujú. ¿no? Claro. Claro. Y si mi herida de injusticia está súper activa, voy a decir, mi madre qué injusta es, todavía de que la voy a ver, nadie la va a ver, Le nadie la estoy haciendo el visita. favor. Ajá, exacto, ¿no? Le estoy haciendo el Sí, sí, sí. favor, es una injusta conmigo, ¿por qué me trata así? Todavía de que yo la quiero, ¿por qué? Porque hay una herida atrás de la de injusticia de rechazo. No estoy haciendo todo lo posible porque me acepte y porque yo aceptarla, y todavía de cómo me trató cuando era un niño y todavía me viene, qué injusticia, ¿no? Y el ego ese es el que te está llenando de esa creencia, Claro. ¿sale? Muy ¿Qué es bien. lo que hay que hacer en estos casos? Lo que recomiendan en el libro, a grandes rasgos, es, bueno, hay que ir al psicólogo, obviamente, Sí, no. para No, la es sanación. Ajá. lo que siempre recomendamos aquí, vayan a terapia, por Vayan favor. a O sea, terapia. sí, Sí, totalmente. realmente
Vamos al doctor cuando nos duele la cabeza, vamos al doctor cuando nos duele, tenemos un malestar y vamos al médico, ¿no? Ujú. Vamos con el especialista. Pero tenemos la poca costumbre de ir también al especialista cuando algo no está funcionando. Y cuando algo no está funcionando es eso. ¿Cómo darnos cuenta que algo no está funcionando? Hay sufrimiento, hay culpa, hay dolor, hay rechazo, hay humillación, humillación. Cuando tienes esas emociones, algo no está funcionando. Y sobre todo cuando son constantes, porque los puedes sentir por un momento, Claro. pero las dejas ir. Pero Ujú. cuando es una constante, cuando hay una persona, cuando hay una situación que te está activando ese sentimiento, esa emoción, alerta, arréglalo, ¿no? Como en este caso que acabamos de mencionar de la mamá. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Lo primero es ponerle el nombre a tu ego. El ego tú lo formas desde tu mente. En terapia hacemos otro tipo de técnicas, por supuesto, pero estos son unos consejos que funcionan para todo el mundo, para irlos trabajando. Ponerle un nombre a tu ego. El mío se llama, me encantó un nombre que por ahí alguien me sopló y me encantó. El mío se llama chicle, ¿no? Ok, Porque siempre está pegado, no se quiere ir. Y es una realidad de que es acuerdo. un constructo que uno hace para poderse sentir mejor con base a sus creencias, con base a su clasificación de lo que es bueno y es malo. Y entonces no nos permitimos hacer otras cosas, ¿no? Y entonces yo le digo a mi chicle, chicle, muchas gracias, gracias por quererme ayudar, por quererme pensar, hacer sentir que soy buena persona, pero tengo derecho a no querer ir, a no querer visitar por este momento a mi mamá. Tengo derecho a ser impaciente. Si ya la visité y me puse mal, tengo derecho a ser impaciente. Tengo derecho a no querer ver siempre a mi madre. Y tengo derecho de pronto a sentirme así. Pero lo que no puede pasar es que me siga sintiendo culpable. Entonces, en esta ocasión, no vas a tener el control. Descánsate un ratito, chicle, por favor, y déjame a mí tener el control. Este diálogo que parece como disociación es buenísimo, porque entonces te ayuda a través de estas afirmaciones. Esto es una manera de hacer incluso una tipo constelación, porque constelación es de hacer movimientos. Entonces, hacer este tipo de afirmaciones y de interiorizar que no eres tú, que no es tu culpa y que está bien si de pronto a veces no quieres ver a alguien. No, eso no te hace ser mala persona, Totalmente. ¿no? Porque Y sí, aunque fuera tu propia madre, ¿no? claro, O sea, claro. y en este caso a mí está bien curioso porque aquí el ego lo tienes tú, ¿no? Dices, no, es Sí, que como no, si soy una buena persona y es el deber porque mi mamá es mi madre y me ha dado el amor. Entonces, al momento que tú decides hacer eso, o sea, en este ejemplo tan específico, decir, no, sabes que no te quiero ver y tú lo expresas, en ese momento para tu mamá o para los de afuera, tú te conviertes en malo, ¿no? Muy exacto. curiosamente. Y el ego ahora está del lado de ellos. Decir, Claro, ¿cómo que no viene? Pues si yo le di toda la vida, yo lo que tanto te di. Entonces, el ego anda fluyendo en todas partes y con todas las personas. ¿Cómo dicen? El ego no se destruye ni. ¿Cómo? Se me olvidó la. y se transforma. No, no se Solo destruye se ni transforma. solo se transforma. Sí. Exactamente, entonces es así, ¿no? Como que va fluido, o sea, el ego está en todos y como que en distintas máscaras o distintos tipos, ¿no? Exacto, lo cachaste buenísimo. Justo eso. Y hay que ser nobles y amorosos con uno mismo y decir, me doy cuenta, chicle, hoy me doy cuenta que mi madre activa mi herida, a veces decimos que esta persona saca lo peor de mí, ¿no? O esta Ajá, situación sacó lo peor de mí. Es real eso. Nada sí, sí, más que, sí, bueno, siguiendo esta teoría, esta persona, mi madre activa mi herida. Y, pero es de ser humano tener heridas. Y es de claro. ser humano sentirme así. Sé ahora y tengo claro que tengo esta herida que sanar y estoy seguro que en algún momento estas situaciones me afectarán menos, ¿no? Ah, Y claro, cuando quieras ir a ver a así tu es. madre,
Ve con todo el amor y la paciencia del mundo, cuando estés equilibrado, cuando hayas meditado un ratote, cuando te hayas, no sé, lo que tú quieras, para que vayas en zen, ¿no? Y visites a tu mamá y entonces los comentarios, las cosas, no los tomes ni personales. No eres tú, no es la vecina, no es el otro, son los problemas de tu mamá que ella trae Así consigo es. misma y ella tendrá que hacerse cargo de ellos y tendrá que arreglarlos. No es bueno o es malo, solo es ser humano. Sí, Es eso, sí. es ver desde ahí las heridas. Es eso, es tener este amor hacia nosotros mismos de decir, rayos, esto está pasando porque quiero ser buena persona, porque yo soy bueno, porque yo no soy mala persona, porque no, y entonces eso nos hace sentirnos todavía más envueltos en este problema. Así es. Una vez que identificamos nuestra herida, una vez que identificamos cuál es nuestra máscara, algo que yo les dejo a mis pacientes y los paso de tips si les funciona, es hacer un escrito en la noche, llevar una como tipo bitácora, porque al principio no somos conscientes, ¿no? Y después como de leer el perfil del humillado, ¿no? Del traicionado, el controlador, decimos, ay rayos, aquí estoy siendo controlador, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy diciendo esto para que me alaben, aquí estoy diciendo esto para hacerme la víctima, aquí estoy diciendo esto para que, ¿no? Por ejemplo, el abandonado va a hacer todo lo posible. Fíjate, el de la herida de abandono, por ejemplo, que es dependiente, siempre como necesita a alguien y depender y atención, porque se siente abandonado, entonces necesita al otro. Si tú llegas y me dices, oye Josué, fíjate que me caí y me fracturé el brazo, ¿no? Toco madera, por supuesto. Me fracturé el brazo y todo. Y yo te digo, no me digas, ¿te dolió? Sí. ¿Cómo fue? No, pues esto. Y yo te voy a decir, fíjate que la semana pasada me caí, casi me fracturaba. No, y cuando era niño me fracturé. Entonces va a convertir la conversación hacia mí. Eso O hace sea, un, total, todo el centro el de la abandono es fácil. conversación. El Así abandono es es. fácil. Y eso es el ego. ¿Por Ok. qué? Porque alimenta mi victimización, porque alimenta el sentirme el centro de atención otra vez, ¿no? Entonces el ego es una cuestión bien compleja, está en todo, y son estos juicios que hacemos hacia los demás, hacia nosotros, y son estas acciones que hacemos también en automático, ¿no? Eh, Vamos a pasar ahora a las heridas de abandono y traición que también van de la mano. Yo, una persona que sufrió abandono en un primer momento por el padre del sexo opuesto al mío, pues entonces no sentí la atención, no sentí que me abandonaron en mi percepción. Y entonces, supongamos que como mi mamá no me dio la atención, no me amó, me abandonó. Entonces ahora yo desarrollo la herida de traición, que es el controlador. ¿Y qué es lo que hago para tener esa atención? Pues hay dos formas, una la pasiva y otra la no tan pasiva. Como quiero la atención de mi madre, va a cambiar un momento y voy a decir, pues le voy a traer el pan que le gusta. Pues voy a ser el hijo de puros dieces porque eso a ella le gusta. A mi mamá le gusta que le diga mamita, le voy a decir mamita. Mamita, ¿cómo estás? Pues a mi mamá le... Y entonces le digo y actúo como ella quiere, o yo pienso que ella quiere, que yo sea, que escuche, le digo lo que le endulzo el oído, ¿no? ¿Para qué? Para que ella me quiera. O bien, viceversa, en la parte de Ok. la rebeldía, en la parte no tan pasiva, lo que puedo hacer es, ¿has visto estos hijos que son bien rebeldes, que se pelean, que de pronto en la escuela son súper complejos, se pelean con todo el mundo, le contestan a la maestra? Pareciera, por ahí yo conozco a alguna colega maestra y me decía, es que ese niño hace todo para sacarme de mis casillas, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo ese niño va a hacer todo Me para saca sacarme? canas verdes, ¿no? La clásica. Sí, pero aparte dice que es en contra de ella, ¿no? Así es que lo hace para mí, para que yo me sienta mal, porque para hacerme Sí. sentir, para sacarme de mi centro. ¿Qué es lo que quiere ese niño? Sí, sí, sí. Atención, Atención, claro, totalmente. atención, ¿no?
Esa es la herida de traición desde la otra polaridad. Soy el hijo rebelde, el que causa problemas, el que hace, el que le contesta a mamá, el que la hace sufrir. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo su atención, ¿no? Digo, y no hablamos Entonces estas solamente dos de cuando heridas, somos niños, ¿no? ¿mandé? O sea, hablamos ya de, o sea, no lo hablamos únicamente cuando son niños, o sea, incluso cuando un hijo es adulto, se puede meter incluso hasta en problemas graves simplemente para tener la atención, ¿no? Entonces ya hablamos ya de un grado mucho más alto, ¿no? Incluso, o sea, hablamos de, no sé, de delinquir, de incluso hasta de herirse a sí mismo para poder llamar la atención o sea, son muchas cosas que ya son, que pienso que son ya más graves, por supuesto, ¿no? Sin duda es así, sin duda es así. Sin duda ya de grandes, por ahí me decía mi maestro, me decía un maestro, acuérdate que el paciente, ya hablando de en la psicoterapia un poquito lo que hacemos los terapeutas, lo primero que hay que sanar, una de las cosas primeras que hay que sanar son a los padres, y no porque hayan sido buenos o malos, no hacemos juicios, sino por cómo yo lo percibí, como yo percibí a mis padres y lo que hicieron o no hicieron. Y recuerda que seguimos siendo niños en el cuerpo de adultos. Las heridas que tenemos son las heridas de niño, de mi infancia, pero ya en un cuerpo de adulto. Y entonces, ¿qué pasa? Rayos, ¿no? Yo me sentí abandonado y quiero la atención de mi papá. Y se la daban a mis hermanos, ¿no? Cuando yo era chiquito, yo decía, es que a él le diste el carro más bonito que a mí. Es que a él le compraste esta playera que está más bonita que a mí. Ni siquiera era más bonita, pero yo, y como tenías herida y como yo en mi cabeza así eran las cosas, pues según yo, Lo mis papás, percibías así, así lo claro. percibían. Cuando sean grandes, si no se sana, ten seguro que aún de adultos van a seguir. Ah, claro, a mi papá, a mi hermano le vas a dejar todo, ¿no? Como siempre, y a mí no, ¿no? Y Sí, claro, con mi sí, sí. hermano le hablas diario y a mí no me hablas, como siempre fue tu favorito. Esa es tu herida, ese es Sí, tu ego, claro. ¿no? No, y yo soy, bueno, yo conozco mucha gente que tiene ese Soy, tipo, o sea, hablando de entre hermanos o incluso hasta entre esposos, ¿no? Así como, ay, o sea, es que a tu papá sí y por qué a mí no, ¿no? Son ajá, como cuestiones así. Entonces, y el hijo se queda así como, pues no, ma, o sea, o los quiero igual, o yo les festejé de la misma manera el día del padre al día de la madre, o sea, pero como dices tú, como perciben de esa manera, porque es su herida, pues obviamente hacen como más grande la situación, ¿no? y el punto es que como ya somos adultos, no nos damos cuenta que seguimos actuando como niños. Si tú observas las Sí, situaciones desde afuera, si nosotros saliéramos un poquito y viéramos la obra de teatro que armamos, ¿no? Y desde afuera y vernos cómo actuamos, creo que nos daría a veces risa, ¿no? Diríamos, chale, pero ¿por qué me comporté así? ¿No? sí, 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 ¿Qué es totalmente. esto? ¿Por qué lo hice? Y entonces, claro, es esa herida, es ese comportamiento de niño que no fue sanado, ¿no? Em, y eso también es nuestro ego, es el ego que está ahí hablando al por mayor. Entonces, eh, justamente lo importante para la sanación es tener muy en claro que todos mis actos, casi todo lo que yo hablo es mi ego, no soy yo. ¿No? Vamos a ver ahora un ejemplo de la herida de humillación. En la herida de humillación son estas personas, fíjate que hay algo bien importante en la herida de humillación que creo que no comenté la vez pasada. La herida de humillación, las otras dos son como los de afuera aparentemente me hacen sentir, pero realmente son situaciones, ¿no? Que hay y que yo no quiero enfrentar porque me remota mi herida. Un ejemplo Así es. rápido de la de humillación, perdón, la de rechazo. Imagínate que estamos en un grupo de amigos, todos seguros, hablan, muchos con herida de traición, entonces son muy seguros y toman la palabra y les gusta hablar y expresar. Y el de rechazo que no quiere ser visto, que quiere huir, que no le gusta estar, entonces está así como. Y entonces quiere decir algo y el pensamiento, el ego inmediatamente dice, oye, no, a ver, acuérdate que cuando hablabas nadie te quería escuchar. Acuérdate que a ti siempre te rechazan, ¿no? Seguro lo que vas a decir, es más, ni te van a oír,
no, mejor ni lo digas, ni alzas la mano, no, ¿para qué? ¿Y qué pasaría si yo digo, bueno, me voy a atrever y lo voy a hacer y lo hago? Lo hago. Y alguien con herida de rechazo que esté en el grupo, que justamente alguien que tiene la de rechazo rechaza a los demás. Me voltea a ver y me ignora y se voltea. Uy, ¿Cómo no. voy a vivir ese suceso? Traumante, perdón. Sí, ¿No? qué te va a decir el ego? ¿Qué te va a decir el ego? Te dije, pero ahí estás. ¿Y No cuántas quería veces no hemos decírtelo, pero te vivido dije. esa situación, no? O sea, ¿cuántas veces Claro. nuestra misma mente, uno mismo, dice, no hagas esto? Ah, pero te estoy diciendo que no lo hicieras y ahí estás. Si ya sabes que esto no, esto está malísimo. Ya... Entonces, ahí nos juega nuevamente el ego. ¿Qué diferencia sería que yo le dijera, chicle, ya sé que a ti no, que haces todo esto para protegerme y para que no me sienta rechazado, pero lo voy a hablar. Y si hubiera una situación, una consecuencia, me siento suficientemente fuerte para poderla aceptar. Porque hoy entiendo que no es contra mí, que son sus heridas las que hablan y no la mía. ¿No? Punto. Y poco a poco Y ir es, como trabajándolo. Ajá. y es traducirlo como a veces, ¿no? Digo, suena cliché o suena como muy común, ¿no? De, ok, esta persona me está gritando, pues sí, pero el que está mal es él, el que está mal es ella. O sea, Eso es. no, el problema es ella, no soy yo, ¿no? O sea, pero sabes que es bien complicado que lo entendamos. O sea, yo al menos Eso. me puedo atrever, digo, sin ser, ahora sí Échale, que sin ser échale. ególatra, este, que yo ya entendí esa parte. O sea, Ajá. ya no me tomo nada personal, yo no me tomo nada a pecho. Cuando alguien trata de, cuando alguien trata de actuar de manera tóxica, no sé cómo llamarlo, de manera Con sus eh, heridas. con sus heridas, Desde su ego y yo desde sus heridas. y Ajá. no es como que yo entienda lo que tú ya entiendes o lo que tú sabes, ¿no? O sea, porque Ajá. antes de conocerte, pues yo ya tenía esta noción o como Sí, tratar de sí, sí, entender sí, así sí. las cosas. Obviamente no es sencillo. O Claro. sea, no es sencillo. Esto cuesta mucho trabajo, ¿no? Esto cuesta mucho Muchísimo. trabajo y a veces Entrenamiento. piensas, es mucho entrenamiento. Digo, no sé de qué manera lo entrené, pero sé que lo tengo un poco ya calado, por así decirlo, Sí. ¿no? Alguien te quiere decir, o por ejemplo, me ha pasado en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, de que llego no sé, con el jefe o la jefa me pasaba, y oiga, de repente me volteaba los ojos, así. Entonces, ya antes yo decía, bueno, pues pinche vieja o pinche cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo me volteaba los ojos? O me sentía mal, ¿no? A veces pensaba, bueno, es que yo soy el del problema, estoy pendejo, perdona la palabra, pero eso pensaba. No, sí, 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 sí. Este, y entonces actualmente ya no me, y no sé si porque ya entendí esto, digo, no creo, más bien fue como para sentirme más cómodo yo, como para llevarme la vida más light, ¿sabes? Es de, o sea, si me vuelto los ojos, no me lo va a tomar mal. Si me grita, ok, tampoco voy a dejar que me humille, ¿no? Por supuesto, pero si grita, el problema es ella, no yo, no. Ujú. Ya como que trato de amortiguar las cosas, a lo mejor obviamente de manera informal, por así decirlo, sin entender todo esto que tú me estás diciendo, Y pero más bien sí se vive mejor. más bien Ujú. de manera inconsciente, pero estás llegando ahí, porque el alma es sabia. Exactamente. El alma O es sea, sabia y claro. busca su camino, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y sí lo percibo así como ya, pero sabes que se vive mejor, es más cómodo. Por O sea, supuesto. ya cuando lo entiendes un poquito, digo, no estoy diciendo que ya soy acá no. Pero sí ya hay situaciones en las que ya comprendí que el problema son ellos. Y obviamente, pues también soy un problema en algunos casos, ¿no? No tampoco voy a decir que yo ¿O soy no? una pretén dulce o no, pero ya lo entiendo, o sea, ya hay veces que digo, ya, o sea, si se pone así, si se pone así, ya, o sea, es problema de esa persona. Es Tuvo un mal suyo. día, está estresada, ya, o sea, y le das vuelta a la hoja. Y sí se vive Sí. mejor, fíjate. Es más sencillo vivir así. Sí. Y eso que es bien importante porque además también no podemos ir, qué desgastante ir por la vida pensando que lo que el otro me dijo, que lo que el otro me miró, que la forma en cómo me habló, que la forma, no, es simple. No es mío, no es mi problema, no nada. Si tengo que convivir con esa persona a diario porque es mi jefe, porque es mi compañero de trabajo y lo ignoro, pero pues no puedo tanto, pues tomas una decisión. O te pones un caparazón para que tú estés en tu mundo feliz y nada, o huye, punto. Vete, Totalmente. busca tu Pero felicidad, busca tu arréglalo, ¿no? paz Claro. y listo, ¿no? Pero no Así lo es. tomes personal.
no es tu problema. Por más que te Es quieran correcto. decir que no es tu problema, es de él, es de ellos, ¿no? Así es. ¿Cuántas? Así es. Fíjate que yo trabajo, bueno, he trabajado en muchas escuelas, y además de dar terapia y todo esto, y muchos de los casos que resolvía, y seguramente esto te va a hacer clic, es esto que tú dices, es que, ¿por qué te peleaste con fulanita? ¿No? Sobre todo ocurre mucho con las bellas mujeres. Los hombres como que somos en ese punto un tanto diferentes, creo yo, ¿eh? Pero con las hermosas mujeres pasa mucho de que es que una vez pasé y me vio feo, me barrió. Y así de, y hablaba con otra persona, oye, ¿la viste feo? No, es que, ¿sabes qué? Que atrás iba pasando tal persona y entonces le saludé y así, ¿no? Y la otra ya estaba pensando que era en Que la contra barre. suya, que lo peor, que la había barrido, que la había, no, todo. Muchas de las cuestiones que sufrimos están en nuestra cabeza, no más que en nuestra cabeza. Totalmente. ¿Y sabes cuál es no sé, mi filosofía es como que entender que la vida está cabrona? O sea, es muy difícil. O sea, la vida es difícil, la vida es injusta, la vida pues, no sé si trágica, no sé si llamarlo así, pero más bien como incluso disfrutar eso y a veces, así pienso yo, ¿no? A veces creo que cuando se te presentan situaciones así, pues agarrarlas como experiencia, ¿no? Exacto. Para como forjarte. Sí. Y más bien como que sí, o sea, pues la verdad es que la vida es complicada, o sea, la vida es muy difícil. Imagínate que te compliques porque te vieron feo, que porque te gritaron, que porque, o sea, siento que es muy complicado vivir con eso todo el tiempo. Y más como dices, cuando hay heridas que vienen del trabajo, de la familia, contigo Ujú, mismo. que ahí se viven. Entonces, cuando es del trabajo, pues dices, bueno, en mi caso, ¿no? Que es como lo más complejo que he vivido, pues bueno, mejor me cambio. O si veo que no, trato de tener una relación buena, o sea, a lo mejor parecería ser hipócrita, pero tratas de tener una relación lo mejor Cordial. posible, Ujú, cordial, ujú, ujú. hablarle bien, De tratarle respeto. de respeto y no meterte en problemas. O sea, no sé, son como cuestiones Sí, 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 sí. que ya tratas o como de autodefensa para pues poder llevarla mejor y de verdad no tomarse las cosas a pecho. A veces, como a veces dices, ¿no? Pensamos a veces que nosotros somos el centro y que nadie nos quiere cuando ni siquiera, ¿no? O sea, a veces nos armamos una novela tremenda ahí y no tienen absolutamente nada que ver con lo que estás pensando. Sí, fíjate que en esto de las heridas, por ejemplo, podemos hablar con dos, tres hermanos de los mismos padres, obviamente, y les decimos, oye, tu padre fue ausente. No, mi padre no fue ausente. Y pueden contar un mismo hecho, y eso lo podemos ver incluso en los accidentes o en cualquier situación. Y tu percepción de de las cosas o de la situación es una y mi percepción es otra. ¿Por qué? Por mis creencias, por mis Ujú. experiencias. Ahorita usaste una palabra súper buena, experiencias. Todo lo que vivimos solo son experiencias. No son buenas o son malas, son experiencias. Si tu resultado no fue bueno para ti, es decir, no fue beneficioso para ti, no te hizo crecer, no nada, entonces podríamos decir que no fue tan buena experiencia. Pero incluso Claro, nosotros sabemos que de las experiencias negativas o dolorosas se aprende un chorro. Entonces, claro. incluso esas experiencias o esas situaciones o esas pérdidas que aparentemente son malas, yo pondría a pensar que realmente sí son malas, ¿no? ¿Malas en qué aspecto? Porque al finalmente crecemos, al finalmente para crecer debe de haber una crisis, debe de haber un movimiento, debe de haber algo. Entonces, Claro. eso venimos a las experiencias. Entonces, el cómo incorporemos eso nos va a Ujú. hacer vivir en una herida o en una máscara o dejar poco a poco fluir las cosas y entender que es tu ego el que esa herida y esa máscara está activando, ¿no? Me quedé con la herida de humillación, que ya es la última. La herida de humillación es esta herida, es esta persona que no todos la tienen, no todos la tienen, eso es importante, pero la herida de humillación es muy especial porque regularmente se ve en el cuerpo, que son las personas más llenitas, decíamos la vez pasada, y ellos tienen un gran temor a Dios o a un ser supremo, a Dios, al Padre, a la Madre, a la ley, a la justicia, aunque no creas en Dios, puede ser esta parte de sentirte enjuiciado por
incluso por ti mismo, que tú eres tu Dios. Entonces, estas personas que dicen, no sé, es que se descuidan mucho, o que dicen, no, es que yo me puedo poner a pensar en unas pacientes, en un paciente y cómo vive su sexualidad, cómo vive y está limitado sin sentir placer. ¿Por qué? Porque en su creencia, en algún momento, el padre, la religión, papá, mamá le hizo sentir que eso es sucio, que eso, por algún comentario, ni siquiera es como tan, el sexo es sucio, ¿no? Sino es Claro. decir, sino es decir, esa muchacha tan joven y ya ahí de loca. Y entonces, ¿cuál es el concepto que te guardas? Turr, turr, turr. No, no está bien tener relaciones antes del matrimonio, no está bien tener relaciones tan joven, no está bien esto, no. Entonces, si yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me voy a volver una persona sucia y yo no soy mala persona, yo soy buena persona, el ego me dice eso. Claro. Entonces, claro, entonces ahí desarrollo una herida también de humillación. Esta herida de humillación también hay que aceptarla. A estas personas no sienten no quieren sentir placer, aunque es lo que más quieren, ¿no? Por los sentidos. Entonces, lo que hacen es tener de pronto atracones de comida, por eso son personas que tienen un cuerpo un poquito más robusto, hacen estos ingestas fuertes, grandes de comida o muchas en el día y entonces engordan, además de que ahí contienen mucho energía, por eso también engordan y entonces después se sienten mal por sentir placer, por permitirse eso, y entonces el ego está diciendo, ya ves, eres una gorda, eres un gordo, pero tenías que comer, si ya sabes que eso no es para ti, que te tienes que mantener, y entonces lo mismo, a ver, chicle, ¿no? Gracias por tratarme de proteger, pero yo sé que tal vez esto es una herida que tengo que trabajar, que está, que todavía que esto aún no lo tengo tan resuelto, pero estoy trabajando en controlar un poco más, en darme gustos, ¿no? Sé que esto es lo que voy a hacer, pero por el momento me voy a dar este gusto, este placer, este momento. Porque ellos se limitan mucho a los placeres, ¿no? Esta herida se limita. Entonces, el ego es eso que te hace juzgar hacia afuera, hacia adentro, y hace juzgar lo que haces, y después de que lo haces, te dice, haz esto, lo haces, y después te hace sentir culpable. Sí. La culpa, el sufrimiento, no. Quisiera ir cerrando este tema comentando algo importante. El libro en el que se basó estas heridas, Ander, se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y si te das cuenta, tiene mucho sentido, porque toda esta construcción del ego de la que hablamos, todas estas creencias, toda esta clasificación de lo que está bien o está mal, impiden que seas tú. Sí. Porque realmente estás siendo lo que tus padres son, los que tus padres creyeron que era correcto, lo que tus padres te enseñaron y a tus padres los enseñaron otras personas, o lo que has aprendido a través de manera indirecta en la sociedad, en tu cultura, de lo que es bueno o es malo, ¿no? Y Claro. entonces, justo esto es lo que nos impide ser auténticos y a la vez sufrir, porque no somos nosotros. Ujú. Por eso sufre el alma, por eso sufrimos nosotros, porque todo el tiempo nos exigimos por querer ser perfectos, por querer ser amorosos, por querer ser buenas personas, por querer hacer el bien, porque si no hago esto, soy mala persona. Si no le atiendo a mi paciente que me escribió el domingo a las 7 de la tarde para sacar una cita para el lunes, me siento mala persona, ¿sabes? No, a ver, no, es mi día de Claro. descanso. No le voy a escribir hasta mañana el lunes. Punto. Ujú. Y pasa en lo Y laboral, ¿no? Es que, exacto. si me salgo a mi hora, ¿qué va a decir el jefe? Ándale, 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 anda. Y es que no, eso me va a hacer un mal trabajador y menos productivo y Y no, te no, no, sientes me mal. voy a ir y me sientes mal. Y el jefe, pues a lo mejor hasta ni siquiera se da cuenta, ¿no? Ni le vales en ese sentido y pues qué bueno que se vaya, pero sí, no, o sea, como dices tú, la verdad es que sí es bien complicado y si lo piensas bien, es verdad.
¿no? Lo complejo de lo que vivimos es en tres, tanto en el trabajo, con la misma familia y con nosotros mismos. Eso es verdad. Es en esta teoría que de estas heridas, nos decíamos que el alma es una chispa que viene de Dios, creador, fuente, universo, como le quieras llamar, Batman y Robin, Superman. Entonces viene esta chispa divina y viene a ser feliz y a experimentar. Vienes a experimentar. Si lo que existe te causó un problema, pues ya no lo vuelvas a hacer y aprende. Si lo que hiciste te hizo bien, síguelo haciendo, adelante, punto. No por eso eres buena o mala persona, ¿no? Todo está en nuestra Sí, cabeza, todo está en nuestra percepción, en la forma en cómo vivimos, la ausencia de papá, porque se fue a trabajar, porque tenía 8 hijos, ¿no? Y tenía que irse a trabajar, no había de otra, ¿no? Y entonces uno ya lo vivió como un claro. abandono porque no estuvo, pues sí, no, no estuvo, pero esa fue tu percepción, haz las paces, perdónate, ¿no? Eso fue lo Sí, que él tenía. En mi maestra me decía algo bien importante. A ver, por qué le pides peras al árbol de manzana? ¿Por qué esperas que te va a dar peras? No te va a dar peras, él es un árbol de manzana. Tu papá es un árbol de manzana. No te va a dar jamás peras porque sigues sufriendo esperando las peras, totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es esta aceptación desde el amor, desde saber que esas son sus herramientas, que esas fueron las herramientas de tus padres, que eso es lo que tenían, que eso es lo que aprendieron y que no hay forma de hacerlo de otra manera para ellos, no han aprendido a hacerlo de otra manera. Pero uno que está identificándose con estas heridas, en el momento en que uno escucha estos podcasts, Ander, estarás de acuerdo conmigo, es porque ya estamos bien movidos por la conciencia de decir, vamos a trabajar, vamos a abrir a expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Y entonces ya empezamos en un camino lento, más rápido, cómodo, menos cómodo, con muchas crisis, con menos crisis, cada uno a su Ujú. manera, en el que empezamos a tener más conciencia y lo que tú dijiste hace ratito, tal vez sin saber toda esta teoría, pero yo ya no me tomo las cosas personales. Eso es tener una Sí, no. conciencia grande. Y entonces tener esa conciencia te ayuda también a sí o sí sanar, sí o sí ir sanando, sí o sí ir amarrando, atando, sanando corazones, sanando heridas, perdonando y ver a los otros con compasión, ¿no? Decir, mi papá es un árbol de peras, no me va a dar manzanas y así lo voy a amar, está bien, porque Claro. entonces lo amo como es, no amo la imagen o la idealización que yo quería y tampoco la Sí. sufro, eso sería el ego. Sí, y digo, y no sé, tal vez también el actualmente, em, como siempre digo, y lo hablé con el doctor Amadeo, que grabamos, le mandé un saludo sobre procrastinación, y sabemos que ahorita pues la tecnología y las redes sociales pues son una herramienta de doble filo. Y Claro. el hecho de que también nos estemos comparando con otras personas, ¿no? A veces el hecho de que tú tienes un sueño y tú ves que la persona ya llegó a ese sueño, como que empiezas a tener esta frustración, incluso a sacar mucho más estas heridas que tienes, eh, y querer llegar a esa meta mucho más rápido, ¿no? Incluso como dices, juzgar a tus padres, ¿no? Porque pues tan fácil es, Y a ay, ti, como mi papá no es ajá, y a ti, como mi papá no es el papá de, no sé, de alguien que tiene más dinero y, o sea, no, o sea, no sé, son muchas cosas que me sí, vienen a la mente es y que real. más bien traducirlo a que, por ejemplo, como el ejemplo que dice, bueno, mi papá no estuvo conmigo, pero pues gracias a eso no me faltó nada. A lo mejor no me dio como el cariño, el amor como me hubiera gustado, pero era imposible que mi papá me diera esa atención al 100%, ¿no? O sea, al menos tuve zapatos, tuve vestimenta, tuve esto, tuve aquello, pero pues siempre vemos lamentablemente como lo malo, lo que nos faltó. Entonces, no sé, o sea, creo que sí hay mucho que trabajar y creo que identificando esto, como bien dices, nos ayuda muchísimo
Incluso a lo mejor tratar de recuperar un poco ese tiempo, si es así, si tu papá y mamá siguen vivos, ¿no? Y si tu papá y tu papá, a ver, sí, eso que acabas de decir es súper importante. Este, si tu papá y tu mamá siguen vivos y tú captaste que ahí tienes una herida, tu mente la va a Ujú. racionalizar como lo acabas de hacer tú y decir, bueno, pero mi papá fue proveedor. Muchos pacientes llegan y me dicen, yo les digo, oye, tu papá fue ausente, porque bueno, nosotros ya leemos como más rápido las heridas, ¿no? Tu papá fue Ujú. ausente, ¿verdad? Y lo primero que nos dicen es que trabajó mucho, pero no me faltó nada. Él fue proveedor, aunque sí, bueno, no estuvo mucho tiempo conmigo, pero era su forma de querernos proveer. Y tiene toda la razón, no está incorrecto, Claro. pero te dolió. Sí. Acepta tu herida, abrázala. Me dolió, papá. Me dolió que nunca me abrazaste. Me dolió que nunca me preguntaste cómo estaba. Me dolió que nunca... Eso me dolió. Lo acepto porque, pero me hago cargo ahora yo. Me hago cargo, ya estoy Claro. adulto. Ya no voy a seguir sufriendo eso que pasó hace muchos años. Ya me hago cargo. ¿Sigues vivo? Voy y me acerco contigo y yo te abrazo y Así yo te es. busco, ¿no? Así es. Si Y ya eso no en es todos los planos. en todos los Perdóname. planos. No, sí, sí, Ujú. correcto, correcto. Y si ya no está, bueno, papá, no te guardo rencor, le pongo una velita, hablo contigo, te mando una oración en donde estés, papá, tú y yo estamos en paz, papá, no te debo ni me debes nada, entiendo lo que pasó y entiendo que esto era lo que tenías para darme, esto era lo que Así, podías darme, estos eran tus manzanas y está bien con eso. por supuesto. Y a lo mejor si hubiera sido al contrario, decir, bueno, fue un papá muy presente, pero híjole, nos faltaba ropa, nos faltaba. Ándale. El chiste es que es justo Vamos. eso, el ego siempre va a encontrar la forma, ¿no? Es correcto. Por eso digo, no se sientan mal. O sea, Exacto. sea como sea, va a haber un error y va a haber heridas, ¿no? Y eso como ya lo comprendimos desde el programa pasado, nosotros ya tenemos eso de nacimiento. O sea, ni siquiera nosotros como que escogimos eso. ¿Somos responsables? Pues sí, ni modo, por supuesto, no nos queda de Sí, otra. Estamos en el tren, ya nos fuimos al tren y tenemos que sernos responsables. así es, Pero en realidad no lo escogimos. O sea, así es. estas heridas ya las tenemos. Ya las traía. Y así es. Y comprender también que si mi papá se comporta de alguna manera, o mis amigos, o las personas del trabajo con quien convives, también tienen heridas como tú, ¿no? O sea, no solamente Exacto. tú eres la víctima, ¿no? Bueno, si así lo puedo Ujú. llamar, no sé si está mal, pero todo el mundo tiene heridas, todo el mundo tiene algo arrastrando, todo el mundo tiene Actuamos un papá con base en eso. actuamos distinta. Que Ujú. como dice la típica, ¿no? Cada quien tiene sus batallas que están peleando. Cada quien tiene. Entonces, eso es lo que hay que entender. La forma de actuar de alguien que es grosero, prepotente. No, como cuántas veces nos escuchamos, ¿no? No, es que la Sí, vecina es castrosa, es que es. No, no le hablas a la tienda. Un ejemplo, ¿no? No, es que la de la tienda es enojona, ni te atiende bien. Bueno, pero ¿y qué? O sea, ¿cuál es tu objetivo ir a la tienda? Vas a ir por leche, tienes leche, perfecto, ya. Ese es el objetivo. Ya si te hizo cara eso pasa a segundo plano, ¿no? Pero hay que exactamente. entender a las personas, o sea, hay que Exacto. tratar de ser empáticos para que también sean empáticos contigo, porque supongo que también buscas eso de alguna manera, ¿no? Que te entiendan, bueno, pues tú entiende también a los demás. Y fíjate que es bien importante eso que dices, porque en el momento en que uno cambia su actitud consigo mismo y Ujú. empieza a ser compasivo contigo mismo, amoroso contigo mismo y a reconocerte y a ver tus heridas y a entender y perdonarte y perdonar y decir, ya cuando llevas un caminito y te ríes, cuando te ves las dices, ay, no inventes, ¿por qué hice esto, no? Y te da Sí, risa. sí, Pero eso sí, empieza a ser reflejo hacia afuera. Y entonces la gente empieza, la mejor manera de hacer un cambio sustancial no es como, ujú, oye, ve a terapia porque yo veo que tienes la herida de rechazo bien fuerte. No, es uno mismo ujú, hacer cambios, uno mismo trabajar en sí mismo, calladito, sin el ego, sin nada, y la persona ujú, de afuera lo va a ver, lo va a totalmente. ver. Y si tú le hablas bonito a una persona que aunque te llegue a gritar, tú no te enganchas y tú estás en tu centro y te va a responder bien, Claro, siempre te va a responder bien, no hay forma de que no. Entonces, como está dentro, está fuera. Esa es una regla súper importantísima. Como está dentro de ti, está fuera de ti y hacia lo que proyectas. Porque todos los de afuera son espejo tuyo. Son espejo tuyo de lo que hay que arreglar,
Si tú te rechazas, vas a encontrar rechazo. Si tú te abandonas, vas a encontrar abandono. Y así es. Estar muy abusados de eso. Este, Sí. Ander, dijiste algo bien importante hace ratito que me gustaría retomar antes de que se me olvide. Decías Ujú. esto de ahora con la inmediatez de las redes sociales y nos comparamos tanto y esto de él ya hizo esto y a mí me pegaba mucho Sí. los viajes, ¿no? Me pegaban horrible los viajes. Todo el mundo viajaba y yo decía, ¿pero cómo le hacen para que ¿A les qué se alcance? dedica, no? Sí, sí, ¿no? Yo decía, ¿pero cómo viajan tanto? Yo no conozco ese lugar y quiero ir porque a mí me gusta Sí, mucho salir. Y sí, sí, sí. entonces, justo es por esta herida, por este ego, de que creemos que somos lo que tenemos, creemos que somos lo que hacemos, ¿no? Y Ujú. entonces es bien difícil cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es lo que te apasiona hacer? ¿Quién eres tú? Ya, yo soy el licenciado Josué, el psicólogo soy. Ajá, ¿y quién eres tú? Ah, bueno, soy hijo de, ajá, ¿y quién eres Pero tú? me sigue sin responder, ¿no? Sí, ¿quién es Ah, Josué? Porque estamos sí, acostumbrados a hacer lo que tenemos y lo que hacemos, ego. Pero así nos han acostumbrado, así nos han enseñado, vivimos en un mundo muy superficial en donde las cosas correcto. se mueven a diferente manera y tomamos muy poquito tiempo para mirarnos y para mirar el interior y arreglarnos. Y eso es lo que nos da más felicidad, lo que nos da paz. Creo que en estos momentos lo que tenemos que buscar es una paz, ¿no? Que hace mucha falta, ¿eh? Muchísimo. Sí, muchísima falta. A mí me pasó, digo ya para cerrar, a mí me pasó mucho que yo sabía cuál era mi paz, Ujú. pero quería, o sea, yo pensando, como tú decías, o sea, digo que yo quiero esto, o sea, esto es lo que yo quiero. Tal vez no es como que lo que todos quieran, pero yo lo quiero. Pero como todo el mundo lo está queriendo, pues yo también quiero ir por eso. O sea, Claro. y digo, a lo mejor a muchos les pasa. Ujú. Y la verdad, yo traté de hacerlo. Y estoy hablando de la especialidad médica. Sí, sí. Y yo No sé quiero por qué esto, lo yo quiero pensé. eso. Sí, sí, sí. Yo quiero la especialidad, quiero la especialidad. Ujú. Y yo ya sabía que no la quería. O sea, incluso te digo, fui a terapia, o sea, fui a terapia a tomar, y esto lo he contado muchas veces en podcast en otras Ujú. ocasiones, pero me pasó mucho que yo ya sabía que no la quería, pero a fuerza lo quería porque todos lo estaban logrando, porque todos estaban ahí, porque todos... Y en el momento que solté esa parte, es verdad lo que dices, sientes una paz Sí. así tremenda. Y me enfrenté, y digo, mi mamá escucha este podcast, pero sí me enfrenté a eso. Me enfrenté a, no, pues es que cómo vas a dejar la especialidad, es que como, ¿sabes? O sea, esta batalla de las De personas, las ¿no? Incluso de tus mismos expectativas. padres. Sí, Ujú. exacto. Es que a mí me hubiera gustado que tú fueras, bueno, a ti te hubiera gustado, pero yo no lo quiero. No, esa Es es tu expectativa más no la mía. Qué bueno, digo, te agradezco, pero yo no lo quiero. ¿Ok? sí. Y son como, es muy difícil, o sea, de verdad es bien complicado vencer al ego. O sea, porque el ego se puede presentar en muchas formas. Y de lo Muchas, te que yo engañan. tenía era ego. Lo que yo tenía era ego. No, Sí. es que yo como no voy a ser ortopedia, yo quiero ser ortopedista, yo quiero ser ortopedista, médico de columna. Y esto que estoy haciendo, por ejemplo, este espacio, puta, no tienes idea de cómo apasiona, no lo cambiaría por absolutamente nada, ¿no? Esto Ni por te eso mueve. Ajá. me mueve. Tu Entonces, pasión. de verdad Sí. sí es mucha paz. O sea, y de verdad le recomiendo a la gente que de verdad hagan lo que quieran hacer. Muchas veces los papás, incluso, ¿no? Uno mismo, en este caso yo, queremos como tratar de controlar eso. Y Sí. no, está bien complicado. Digo, también depende de muchos factores, ¿no? El económico, si Claro, deja, claro, bueno. claro. Pero trata de hacer lo que más a Pero, ti te pero, hace auténtico. pero esa paz y esa pasión de hacer lo que te gusta, Ujú. no te la da Mm, nadie, ¿no? no, nadie, nadie. Ahorita que contabas, recuerdo que no uno, muchos pacientes Ujú. cuando hacemos este acto de perdón con los papás y de perdonarse y todo, les digo, oye, ¿por qué le pides perdón a tu papá o a tu mamá, ¿no? Bueno, digo papá, pero me refiero a papá, mamá siempre. ¿Por qué le pides perdón a tu papá y tu mamá? Y me dicen, por no cumplir tus expectativas, lo siento. Fíjate cuánto nos duele por no ser la hija que querías que fuera. ¡Ah! ¡Rayos! Discúlpame, pero no Muy viniste a ser la complicado. hija de ni lo que quiera nadie. Vienes a ser Sí, sí, sí. Así tú, es. ¿no? Entre más Sí. máscaras nos quitemos y más cosas nos quitemos,
vamos a ser auténticos y ser auténtico ya es ser perfección. Eso es ser perfecto. Es correcto. Sí, totalmente. Entonces, pues yo recomiendo mucho, en este caso, los libros que nos acabas bueno, de la semana pasada y Eh, la verdad, no los he leído, pero sí los voy a leer. Creo que es una buena oportunidad para que, bueno, además del podcast, pues tengamos esta información todavía mucho más a fondo. Y también Claro, lo recomiendo a la gente que, por supuesto, que le gusta o que tiene curiosidad de este libro, me parece que es bueno. Al menos a mí me hace mucho clic, ¿no? Hay veces que a lo mejor no creemos en muchas cosas, no dices, yo no creo. Bueno, está bien, se respeta. Pero en esta ocasión, a mí al menos, y hablo por mí, a mí me hacen clic muchas cosas. O sea, realmente creo que, que sí se relaciona mucho con la forma en la que yo me he comportado, con la forma en que he tomado mis decisiones, la forma en la que, pues no sé, incluso he cometido errores también, ¿no? claro. Entonces creo que sí hace mucho clic en muchas cosas y lo que has dicho tanto en el podcast pasado como en sí tiene mucho sentido en muchas cosas, al menos que yo he vivido. Entonces, pues la gente si se identificó con esto, con esta parte que Josué perdón, nos explicó, pues adelante, digo, les invito a que lean el libro y sobre todo que además de que te dedicas a la docencia, tienes también pacientes. Entonces, si hay gente que le interesa tener una terapia con Josué, pues quiera a lo mejor abrirse de Sí, esta manera, ¿no? Como lo hemos dicho, pues adelante, o sea, creo que es la oportunidad y pues qué mejor que estemos tratando y dándole, ahora sí que como dándole servicio a nuestra salud mental, así como al claro. carro, pero a la mente me parece que es primordial. Así les decimos a los pacientes, ¿vienes por alineación y balanceo? Sí, muy bien, Es órale. correcto. Es que sí, parece Sí, broma, pero deberíamos de hacerlo. sí, debería ser Porque así cultura, como el un carro tiene hábito. kilometraje, nosotros también. Así es real. Es real. Entonces, pues nada, José, te agradezco mucho la información y la gente, déjame decirte que ha dicho que hables más de más temas. O sea, así como lo hemos dicho este, mm, desde antes de que nos tuvo el gusto de conocerte, no, pues hay muchos temas de qué hablar. Bueno, pues la gente solita ha estado diciendo, no, a mí me gusta mucho cómo habla ese psicólogo. Ay, ojalá pueda dar Ah, más ok. temas, ¿no? Incluso ha dado como algunas recomendaciones, desde, ¿cómo se llama? Desde qué piensa de la muerte y sí, muchas cosas han dicho, ¿no? Digo, no sé cuáles temas domines, pero estaría bueno. A lo mejor, digo, si tú estás de acuerdo. Sí, y bueno, sí, obviamente los tiempos se dan. A lo mejor hacer un día a la semana, por ejemplo, no sé, un miércoles de sanación, ¿no? De heridas, un miércoles Buenísimo. o algo así para que la gente ya tenga esta expectativa de decir, ya es miércoles y el miércoles sale el programa Sale el del podcast. Doc Mock y Buenazo. sale Josué. Ajá. Entonces, Pues la gente lo ha pedido, ¿eh? yo Ujú. encantadísimo. Yo fluyo con lo que la vida nos va poniendo y esto es lo que nos Perfecto. está poniendo en este momento y hay que abrazarlo y hay que compartir, ¿no? Hay que Así compartir. es. Creo que eso es importantísimo. Pues a mí, retomando esta idea, si te parece bien, podremos empezar como desde el principio, desde qué es el alma, pero ya un poquito más a fondo, junto con lo de encarnar, qué es la reencarnación y cómo se maneja esto del alma, reencarnación, de qué sufre el alma, e irnos con un caminito hasta que abordemos temas justamente qué pasa cuando morimos, qué pasa cuando, ¿no? La muerte, Exacto. todo esto que puede salir. Hay muchísimo de dónde sacar, pues. Sí, Me claro. encanta la idea, Ahí me está, encanta. pues lo vamos a armar y la gente, digo, supongo que muy contenta porque les ha gustado mucho esta Muchas parte. gracias. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y te agradezco mucho por tu apertura, Josué. Y pues nada, no sé si quieras dar un mensaje antes de cerrar y pues nada más para la gente. Claro que sí, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ander, por esta oportunidad para compartir, así lo veo yo, que más personas puedan tener esta información que al final de cuentas es para sanar, ¿no? Para que alimenta el corazón, al alma. Y creo que el mensaje es ser compasivos, ser amorosos consigo mismo, ubicar bien el ego,
bien ubicadito para tenerlo ahí, hablar con él, porque no se va, ¿eh? Esto es parte de nuestra personalidad. No vamos a poder vivir sin él prácticamente así tan simple, ¿no? Entonces hay que irlo apagando, tener esta charla, ser muy conscientes de en qué momento tenemos las heridas, en qué momento sale nuestra máscara, en qué momento ya mi mente está traicionándome y está haciendo jugadas y pensando cosas que no, haciendo cosas que no, y actuar con amor, recordando que somos humanos, recordando que estamos aquí a vivir experiencias que no son buenas o malas, solo son experiencias, y a eso venimos, ¿no? A hacer un camino de amor, de perdón hacia nosotros, y con eso se hace un trabajo enorme que ya hablaremos en otros podcasts, si te parece bien, que es sanarte. Al sanarte a ti, sanas tu descendencia y sanas hacia tus ancestros. Entonces es un trabajo que aparenta ser simple de uno mismo, pero no, porque al cortar ya no repito eso con mis hijos. Y eso es muy bueno, Totalmente. ¿no? Sí. Sí, no, imagínate yo que tengo hijos, pues imagínate, sí nos sirve, ¿no? Todo este tipo Sí, de claro. información. Y bueno, obviamente, pues mucha gente es papá, mamá, entonces creo que también le puede servir este tipo de Sí, orientación, claro. de tips que tú nos puedas dar. Y bueno, también por supuesto, la recomendación a lo mejor de cierta fuente, ¿no? Para que la gente diga, bueno, sí, vamos a adentrarnos un poquito más en en Vas la a leerle. lectura y Sí. exacto, para que pues por supuesto pueda citarlo, ¿no? Perdón. Y pues me parece perfecto, claro que sí, yo creo que lo vamos a ir desarrollando, lo vamos organizando, ya para que pues prácticamente seas panelista del podcast. Encantado. Me ha encantado. Muchas gracias, Perfecto. Sander. No, a ti. Te agradezco, al contrario, te agradezco mucho a ti. Y bueno, hoy no pudo estar la maestra Jamie porque tuvo un problema de luz. Sí, qué No tuvo lástima. luz en su casa. Pero bueno, también gracias a ella porque finalmente ella fue nuestro Nuestro enlace, por vínculo. así decirlo. Ujú. Así es nuestro vínculo. Y la verdad es que creo que a todos, al menos yo sí lo pienso, nos hace falta mucho ver desde esta perspectiva. Estamos como muy siempre centrados en el trabajo, en la parte de la casa, en muchas cosas y lo vemos siempre desde la punta del iceberg, ¿no? Siempre los problemas que tenemos o los problemas que tienen otras personas, pues siempre lo vemos como lo juzgamos simplemente, ¿no? Al bote pronto, no, es que es bien metiche, es que es mala persona, es que es bien gritona, es que es bien enojona, no. Y creo que hace falta mucho, si se puede, desde una red de apoyo como esta, pues tratar de explicar el por qué la gente es como es, ¿no? Y Claro, que a veces no es tanto su culpa, pero bueno, sí es responsable de lo que pueda pasar a partir de este tipo de actitudes. por Entonces, supuesto. me parece bueno que lo podamos atender al menos una vez a la semana para que, bueno, la gente pues sepa un poquito más de esta información, ¿no? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, José, que te agradezco mucho nuevamente tu participación y muchas gracias a ustedes también por escucharnos y pues aquí va a estar José con nosotros. Doblemente gracias y pues nada, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan excelente noche. Descansen. Bye.